Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión, análisis y conversaciones. Hoy será de pensamiento como el guarapo por vertvnoticias.com con el fabuloso analista político Ricardo Ríos y su servidor Ricardo Ríos, porque no viene José Luis Faría hoy, tiene un problemita allí de estomacal, pobrecito. Le dio eso que llaman mallito, pero en julio. Bueno, hemos estado viendo el desarrollo de la campaña electoral con mucho interés. Los numeritos, cada vez que uno brunga una encuesta, dicen que en el PSUV hay una gran pelea por no ser candidato, para no ser corresponsable de semejante desastre. Y la situación económica, como que la que describimos ayer, citando los números de JP Morgan, nos informan que esto no tiende a mejorar. No hay que caer en eso de confundir que agosto es diciembre y que lo que está pasando ahorita va a pasar en diciembre. Estamos frente a un gobierno con una gran capacidad de maniobra, con una gran cantidad de dinero para dilapidar, así dejen en la ruina este país, porque lo importante para ellos es mantenerse en el poder. Y un gobierno muy desesperado, es un mastodonte desesperado, es un, como dijo ayer José Luis Faría, un elefante en una cristalería rompiendo todo lo que a su paso consigue. Y vamos a tener que llevar una campaña con bastante goticas de valeriana y todo lo que nos calve, porque los señores están dispuestos a usar el poder para fortalecer algo que no logran en su interior, que es la unidad de su propuesta. Yo quería tocar un poquito eso, porque en la campaña oficial de Venezolana de Televisión, esta semana ha sido difícil para la MUD. Le han atacado bien duro, se demostró la operación política que había, la autodemostraron los protagonistas con el conflicto interno de Copey, se les fue por los linderos de una decisión política acertada y correcta, lo que fue una emboscada planificada para acabar con la candidatura de María Corina Machado, que ya lo desarrollo brevemente, y además todo el aparataje del TSJ en su sala, iba a decir situacional, que creo que es el nombre que le toca a la sala electoral, que están manejando todos los instrumentos de la ley, y sobre todo instrumentos paralegales muy cercanos a la ley, pero no legales, ni mucho menos legítimos, para tratar de impedir que la campaña electoral permita consolidar los sectores que están siendo favorecidos por las encuestas, es decir, la alternativa democrática organizada alrededor de la mesa de la unidad. Hay otra alternativa política que ha surgido, que ya vamos a comentarla también, la que hemos llamado las terceras vías, y está el gran polo patriótico. El gran polo patriótico comienza con una fantasía que es la palabra gran. Uno ha visto como lo único grande allí es la puñalera, ahí nadie cree en nadie y todo el tiempo están revisando la letra pequeña del contrato que firmaron para ver por dónde van a ser utilizados en una campaña política que venden como la unidad perfecta, y lo único que eso parece ser es la estafa perfecta. ¿Qué iba a pensar uno? Porque de verdad es sorprendente que el señor Juan Barreto se iba a levantar desde las trincheras de la política con P mayúscula a reclamar el apoyo que le dieron a dos personajes provenientes del Partido Nuevo Tiempo en diversos tiempos. Uno fue el candidato suplente, el diputado suplente de María Corina Machado, y el otro fue un importante dirigente, creo que fue hasta candidato a alcalde en Petare por un Nuevo Tiempo en las primarias anteriores. ¿Y qué iba a pensar uno que iba a ser Juan Barreto el que rechazara ese espectáculo bochornoso de la política, de cambiar de opinión en un solo día, sin mayores reflexiones, sin mayores debates? Y yo creo que en ese sentido el jovencito Ricardo Sánchez tuvo una transición un poco más larga, no más decente, pero sí más larga, que la de William Ojeda, que una mañana amaneció derrotado en el seno de su partido, por no sé cuál razón, y Chupulún aparece, además físicamente ocurre, se cambian de silla
y se sientan con el partido de gobierno. Ya no es el partido de los corruptos, ya no es el partido de la represión, ya no es el partido que traicionó al pueblo, ya todo eso el PSUV lo deja de ser para William Ojeda, y ahora él es un dirigente que creo que hasta participó en la primaria, y con el favor que él hizo a la dirección nacional de ese partido de apoyarlo, porque eso es lo que pasó en esa primaria, o sea, ahí no ganó nadie que no fuera candidateado por la dirección nacional del partido, el señor quedó, lo cual habla nuevamente, ratifica para mí que esas primarias fueron un gran mamotreto. El otro lo incorporaron en lo que llaman los acuerdos de consenso, y eso irrita a buena parte de la base del chavismo, y esa irritación es expresada muy claramente, y yo creo que hasta muy gallardamente, por Juan Barreto. Y cuando una gente hace cosas así hay que reconocerlo, a pesar de que uno no está obligado así como no está obligado a no encontrarle nada bueno a quien le cae mal, no está obligado a conseguirle todo malo a quien le cae peor. Entonces no tienen por qué tener temor de ver eso como un signo interesante. Más interesante para mí ahí, eso es un ejemplo del fracaso de la propuesta del Partido Socialista Unido de Venezuela como partido único de la revolución. Desde que Lenin se les metió en la cabeza volarse a todos los que colaboraron con la caída del zar y se fusilaron de lo lindo a anarquistas, a cuánta gente hay, es una historia llena de tinta que ni pienso mencionar, se instauró en el mundo comunista la idea del partido único de la revolución. Y era un razonamiento, como todos los razonamientos terribles, elemental. Si hay una sola clase, y la clase vanguardia es la clase obrera, y el Partido Comunista es el partido de la clase obrera, no más, y la revolución es proletaria, es decir, no es un solo silogismo. Si hay una clase, un partido, no puede haber ni dos clases, ni dos partidos dirigentes. Bueno, eso permitió que ese burócrata atroz y asesino masivo que era José Stalin se adueñara de la Unión Soviética como lo hizo con esas masacres reiteradas, hambrunas, asesinatos, amén de la guerra mundial, e instauró en el mundo las políticas sectarísimas de los partidos únicos. El Partido Comunista, que es el hijo natural de ese concepto, apareció en todas partes como el único partido que podía hacer revoluciones en el mundo. En América Latina y en Europa hubo muchas divisiones de los comunistas y todo el debate era para ver quién era el auténtico Partido Comunista. Bueno, fin del cuento, el comunismo está asociado a un partido único y si está en el poder que está haciendo la revolución socialista, como la quieran llamar, pues el partido que está llevando la revolución es el único partido que hay. Pues resulta que este conglomerado de caras duras que se organizan en el Gran Polo Patriótico presentan como un éxito que 23 organizaciones revolucionarias conforman el Gran Polo Patriótico, o sea que fracasaron, no representan a los revolucionarios el partido de gobierno, no los une, no se sienten representados y no confían en él. Ese partido es entonces, porque es un fracaso administrativo, es entonces el único partido del mundo que nació del poder, o sea, que no conoció la oposición, que no conoció vivir contra un gobierno, que no tumbó un gobierno, sino que lo crearon desde las burocracias, desde los funcionarios, desde los ministerios, y entonces un partido para mantener canonía, ministerio, puestos, enchufados y todo lo que el pueblo venezolano le dice con sobrada razón. Pero no solo el pueblo opositor, atención, sobre todo sus aliados actuales, coyunturales, le tienen una gran desconfianza porque saben que ese es un partido que vive para y desde la burocracia estatal. Ese partido es una garantía ¿de unidad de qué? ¿De unidad de qué cuando pusieron enfrente a los ministros del fracaso de la gestión de Maduro, que es criticado por 22 de las 23 organizaciones que conforman ese pueblo patriótico? ¿O es que nos vamos a olvidar de las críticas del PCB, de las amenazas de edición del PPT, del robo de la tarjeta del MEP, de la nueva concentración revolucionaria 14 de febrero, o los nombres esos que vienen saliendo como hongos buscando cargos y buscando puestos en las planchas, que toditos criticaban con mayor fortaleza que la marea socialista incluso la forma como se estaba dilapidando el legado? Bueno, fracasó el Gran Polo Patriótico. Eso no es una alternativa de gobierno, eso es una alianza coyuntural pegada con la saliva del loro de la debilidad de la popularidad de Maduro.
todo el mundo le asigna a Maduro el fracaso económico del país y Maduro pone a encabezar a sus ministros para, tal vez, para repartir responsabilidades, tal vez pensando en sacar a Diosdado de la Asamblea Nacional cuando postuló a Silvia. Y uno puede llenar esto de tal vez, porque todo es una jugada es como los bancos esos que no tienen taquilla. Ese es un partido de primer piso que todo lo tiene oculto, que todo lo maneja con informaciones entrecortadas y por debajera. Y ese partido pretende constituirse en el hegemón de la Asamblea Nacional. Pues yo creo que ya el pueblo venezolano abrió los ojos bastante, está hasta aquí de este fracaso y se los está cobrando claramente. Y por eso es que estamos viendo que en todo el proceso político que está ocurriendo después de las postulaciones, el gobierno nacional se desespera, utiliza, abusa del CNE, que le pasa por la cara todos los abusos y no lo menciona, del Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como el brazo electoral de la Secretaría de Trampas y Maniobras, el PSV, y de la Contraloría General de la República, inhabilitando a cuantos cristianos le pasen por al lado, siempre y cuando sea enemigo sagrado y no sé qué, como ellos le ponen esos nombres rimbombantes, a la gente que no quiere que este país siga enrumbado por el fracaso, la ruina y la corrupción, la represión y el destartalamiento de todas las instituciones que este abuso llamado el PSV está perpetrando en el Estado venezolano. Bueno, así no me vengan a decir a mí que ese es un pueblo unido. Que la oposición tiene problemas, ¡uf!, por montones. Que lo que pasó con Copey afecta, bueno, afecta por un lado, pero por el otro lado demuestra que hay una dirección con capacidad de respuesta, porque la respuesta fue unánime, para frenar lo que era claramente una operación dentro de la MUD. Lo que pasó con María Corina, bueno, vamos a verlo con calma. Le quitaron 2 diputados sacando una cuenta extraordinariamente absurda de migraciones internas, que si me permiten el paréntesis, la base de ese cálculo es que 6 meses 150.000 baruteños se mudan al TUI y del 1 de enero en adelante vuelven a Baruta. Y entonces por eso, después de esta elección, va a tener nuevamente Baruta 2 diputados, pero en este va a tener 1. ¿Y dónde se crea el problema? En el sitio donde encabezaba María Corina. María Corina iba encabezando Baruta por consenso de toda la MUD, en particular por un reconocimiento a su gestión como luchadora política, no tanto como que le correspondía al partido 20 en los acuerdos internos, en una proporción, es un reconocimiento de ella como persona. Eso trajo un problema, ella hizo una propuesta de sustitución y se manejó tan bien, pero también, y eso de paso dice, la fortaleza que está adquiriendo en el público, el concepto de la unidad, que se prefirió no poner a la destacada Pereira, Isabel Pereira, destacada socióloga, de suplente. Ella no lo aceptó, ella no lo quiso, ella ha tenido objeciones sobre esa forma de hacer las cosas. Yo no estoy de acuerdo con el vocabulario que ella está empleando de decir que la sometieron a un cambalache. Yo no creo eso. Pero lo cierto es que, y lo digo porque ahí hubo ruido, hubo roncha, hubo Twitter, hubo de todo, y se logró que la unidad se restableciera, en particular con el discurso de María Corina Machado. Entonces eso está diciendo que la fuerza de la unidad se va consolidando. Ahí falla. Yo nunca hubiera llamado a la marcha que llamaron esta semana. Así no se llama una marcha. Un país que está tosigado por la escasez, un país que está todo el día en los supermercados buscando el último pedacito de yuca que quede en la calle, la tapa, el frasco para poder hacer mayonesa en casa, o lo que fuere, de productos de necesidad cotidiana, no se convoca tan fácilmente una movilización. Eso es uno de los conceptos del debate político interno que tiene la MUD sobre a dónde afincar. Yo digo que hay que afincar en las elecciones, que hay que buscar votos y consolidar el aparato electoral. Y las movilizaciones las está haciendo la gente ahí en los supermercados. Si hay que hacer más movilizaciones, dejen que ya vienen las propuestas. Ahorita se están debatiendo un montón de contrataciones colectivas y el gobierno le está negando todos los derechos a todos los ciudadanos. Y ustedes saben cuál es derecho económico. Y ustedes saben cuál es la base de unión de todo eso. La lucha gremial, la lucha por los derechos. Y ahí nadie está viendo que si tú eres chavista o no eres chavista, porque como muy bien dicen el señor Osorio, la guerra económica, esa falacia para explicar su fracaso, no ve si somos chavistas o no. A todos nos está faltando comida por el fracaso de este gobierno. Ahí sí va a hacer falta movilización y ahí la van a dar los sectores populares que todos los días marchan en la calle reclamando su derecho. Bueno,
estamos en un proceso electoral que promete ser dinámico, con un gobierno nacional desesperado, con mucho dinero y muchos recursos, utilizando todo lo que tiene a la mano para impedir no las elecciones. Yo sé de lo que creo que las elecciones van, que el gobierno va a hacer 11.000 carantoñas, que estamos preparados para más trampas, pero que no van a lograrla. ¿Cuál fue el otro municipio donde se produjo una migración sospechosa y se creó de manera relancina? El municipio creo que se llama Maneiro, el de Macanao. Allí hubo una primaria, ahí ganó alguien y quedan los puestos listos por arreglar. Ahí propusieron a un dirigente nacional de la MUD, Luis Emilio Rondón, y el candidato que perdió la primaria acaba de objetarlo en el Tribunal Supremo de Justicia con una denuncia que no es legal sino política, y es que los que están allí no representan los verdaderos intereses de lo que él considera es la opinión pública de un segmento en Nueva Esparta. Que yo sepa, eso se resuelve votando y lo escogen los electores, quiénes son buenos o quiénes son malos, o quiénes le atraen o quiénes no le atraen, pero impedirle legalmente a alguien que sea candidato porque va a ser malo es lo que se llama presunción de culpabilidad, que en ese cuento de hadas que se ha ido convirtiendo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela después de la Cava y OLP, ahora resulta que la quieren convertir en culpabilidad de inocencia, ausencia de inocencia. Bueno, no importa, siguen los ataques, vienen más ataques, estamos preparados para más ataques y la respuesta es más unidad, una sola vía. El barco va hacia el 6 de diciembre y va a buscar la mayor cantidad de votos y va a cambiar la mayoría. Si eso se logra, pues entonces lo que pasó hoy, para la tranquilidad de los manejadores del presupuesto venezolano, se podría convertir en un signo agradable. ¿Qué pasó hoy? Pues que la Asamblea Nacional cogió vacaciones. Para que alguien coja vacaciones tiene que haber trabajado. Yo sé que usted está sorprendido de que alguien así coja vacaciones, pero esa Asamblea Nacional decretó hoy el inicio de su periodo vacacional. Esa Asamblea Nacional es que es realmente un caso. Tuvo algo así como 25 acuerdos de reclamo, bueno, un acuerdo hasta el fútbol. Criticamos el Twitter de un vicepresidente o un presidente, no sé cómo se llamaba, en México, que dijo una estupidez sobre la Vinotinto. Tuvo tiempo para eso y para más, y lo único verdaderamente trascendente de esta gestión fue de este periodo de sesiones, fue el acuerdo unitario que como país y por instancia de los sectores democráticos se dio para que el país, Venezuela, reclamara su derecho sobre el exequivo. Ahí inmediatamente todo el mundo votó a favor y el pobre presidente de la Asamblea Nacional, sponsor y financista ideológico de este programa, se quedó tartamudeando, no tenía argumento, como quedó igualito cuando descubrió que la maniobra con Copey no había pasado, que empezó a tartamudear en su programa. En nuestra Asamblea Nacional aprobó 2 leyes, ¿qué tal? 2 leyes, en no sé cuántas sesiones de discusión. Pero entonces la oposición tampoco hace nada, porque son igual de vagos. Yo no defiendo a nadie que no conozca, ni mucho menos que tenga los datos, pero yo sí me puse a ver que los sectores democráticos propusieron 15 proyectos de ley, 15, y los únicos proyectos de ley aprobados fueron aprobados por unanimidad. Es decir, los que formaban parte de la agenda del gobierno nacional, uno de ellos relacionado con el deporte, que prácticamente decía que mente sana en cuerpo sano y cosas así, es la única forma de lograr que ahí se apruebe una ley de manera unánime. Bueno, eso nos dice pues que para la tranquilidad del presupuesto nacional, la Asamblea no se va a reunir más y podemos dedicarnos a seguir peleando por las necesidades del país. No quiero cerrar el programa sin expresar mi solidaridad y mi dolor y mi rabia y todo lo que eso venga atrás con el manejo irresponsable de los medicamentos para el cáncer que se perdieron en no sé cuál depósito de esos que tiene el gobierno por funcionarios corruptos que intentan sobornar a la gente que importa o bien los insumos para fabricarlo o el medicamento ya fabricado. Porque yo no quiero volver a vivir a ver lo que vi
de niños manifestando en la calle, niños con cáncer manifestando en la calle su derecho a seguir vivo y mantener su sonrisa activa. Es irresponsabilidad, sí es verdad que deberíamos rechazarla todos unánimemente. Convóquenme a mí al gobierno a solucionar eso, así sea cargando las cajas para el hospital de niños y van a tener un aliado. Eso es muy feo. Ningún país puede estar orgulloso de que los niños se les estén muriendo de cáncer en medio de una corruptela descomunal. Eso, los gastos, los derroches y la sinvergüenzura con la que usted diría en este país, no puede ser que llegue a la inhumanidad de que los niños con cáncer tengan que manifestar en una calle su derecho a la vida. No estoy de acuerdo, lo critico acérrimamente y me molesta. @R Ricardo Río 1.